Quiero llevarles en primer lugar a la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Hemos estado reflexionando en los últimos días, yo creo que en un tema de trascendental importancia. Hoy a la mañana predicaba a través de las redes sociales, a través de Zoom, a nuestra iglesia en Colombia. Había un grupo precioso, tuvieron un grupo de alabanza, un tiempo de alabanza muy lindo. Y les compartía algo de lo que voy a leer y compartir con ustedes en esta tarde. Segunda de Corintios capítulo 12. Pablo abre su corazón y cuenta algo que le está sucediendo. Si él no lo hubiera contado, nunca hubiéramos sabido este problema, entre comillas, que él estaba atravesando. No sabemos durante cuánto tiempo tuvo este aguijón, o esta espina, como también se traduce en otras versiones. Pero vamos a leer el porqué de este sufrimiento en relación a lo que hablábamos el jueves. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y cuáles son tus puntos débiles? Leamos la palabra de Dios en 2 de Corintios 12:1. Aunque van a ver que él está hablando como si fuera de otra persona, en tercera persona es él. Es él el que está contando una experiencia como si fuera otro hombre. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, es él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta la misma presencia de Dios. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Qué experiencia, ¿no? Qué experiencia tan tremenda. Estuvo en la misma presencia de Dios, en lo que él llama el tercer cielo o el paraíso, es lo mismo. Y dice que allí vio y escuchó cosas que el Señor nunca le permitió compartirlas. Ni con su palabra cuando visitaba las iglesias, ni en las cartas, sino que cuenta por encima la experiencia, pero que sin lugar a dudas tuvo que ser algo realmente tremendo. Cuando el jueves hablamos acerca de la importancia de reconocer nuestras debilidades, nuestros puntos débiles, yo quisiera dejar bien claro que una cosa es el sentirnos débil, incapaces, nerviosos, por una responsabilidad que tenemos por delante, como por ejemplo me está pasando a mí con esto de México, que se está creando una expectativa y se está haciendo toda una, como dice el pastor José Arena, una auténtica revolución que a mí como persona, como hombre, me tiene todo el día temblando. Porque estas cosas a mí sinceramente me ponen muy nervioso. Una cosa es sentirnos débiles, ya digo, incapaces de poder
cumplir con esas responsabilidades tan enormes que Dios pone sobre nuestros hombros. Y es bueno sentirse así, porque así no pierdes el contacto con la tierra y no te crees bajo ningún concepto que todo lo puedes y que todo lo sabes y que no hay nada que no puedas superar. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es el tema de las debilidades, en las cuales tenemos que trabajar mucho para que se conviertan con el paso del tiempo, con la ayuda del Señor, en puntos fuertes. Amén, hermanos. Si no mezclemos una cosa con otra, porque no tienen nada que ver. Los puntos débiles de nuestra vida no debemos de ocultarlos. Primeramente porque el Señor los conoce. Y como dijimos el día jueves, si esos puntos débiles no los reconocemos y se los entregamos al Señor, son auténticas amenazas en nuestro camino. Es como entrar en un terreno lleno de minas, que en cualquier momento puede salir por los aires porque no sabes dónde está el explosivo. Y ocultar los puntos débiles de nuestra vida, permítame ponerles el ejemplo de cuando Faraón en Egipto dio un edicto que dijo que tenían que matar a todos los niños pequeños, lanzarlos al río Nilo para que se ahogaran. Dice la Biblia que una familia ocultó a su hijo durante 3 meses. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Moisés. Es imposible ocultar a un bebé. En algún momento llora, en algún momento hace ruido. Y cualquier madre que ya hubiera tirado al río o lo hubieran tirado al río a sus hijos, al ver a la vecina con su hijo escondido, probablemente te podría delatar y decir, ¿por qué yo tengo que experimentar este dolor y tú tienes el gozo y la alegría de poder tener a tu hijo escondido? Pues en cierto sentido, tratar de ocultar los puntos débiles es como decía el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? Ya que todo Dios lo ve, lo conoce y lo sabe perfectamente. Es absurdo intentar ocultar nuestros puntos débiles, porque cuanto antes los reconozcamos y los confesemos, pidiéndole ayuda al Señor, antes podremos superarlos y vencerlos en el nombre del Señor. Tratar de ocultar un punto débil, una debilidad de nuestra carne, de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, es como intentar ocultar un cadáver en casa. Tarde o temprano el olor va a salir por todas partes y es imposible ocultar la vida de un cadáver en casa. Los puntos débiles huelen a muerte, los puntos fuertes huelen a vida. Y la Biblia habla acerca de la carne, y cuando habla de la carne habla del ego. Habla de lo que somos nosotros, de lo que éramos y practicábamos y creíamos y hablábamos y nos dominaba antes de conocer a Cristo. Gracias al Señor que ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Pero el cristianismo no se vive con un cuerpo glorificado. El cristianismo, la vida cristiana no se vive sentado en el cielo, sino con los pies en la tierra y con el mismo cuerpo que teníamos antes de conocer al Señor. Y en ese cuerpo manchado por las cosas de este mundo, este cuerpo de barro, de polvo y ceniza, como decía el patriarca Abraham, es donde muchas veces todavía quedan reminiscencias de nuestra antigua vida y muchas veces pues salen a la luz. Y es lo que yo quiero en esta tarde hablar acerca de los puntos débiles. ¿Sabéis que hay más de 30 versículos en la Biblia que hablan acerca de las debilidades humanas? Y me llama muchísimo la atención que la Biblia no presenta a los hombres de Dios, a los hombres y a las mujeres, como personas que nunca fueron tentadas, que nunca tuvieron debilidades, que todo lo que hacían les salía bien, sino más bien todo lo contrario. El Señor no oculta el pecado de Adán y Eva. Podía haberlo pasado por alto, pero no lo hace. La Biblia dice que oyeron la voz de Satanás, le creyeron, le obedecieron, y perdieron su comunión con Dios por desobediencia. Y la Biblia lo dice. La Biblia no oculta el asesinato de Caín. La Biblia no oculta la envidia y los celos de los hermanos de José cuando lo quieren matar, pero por la gracia de Dios se salvó y fue esclavo durante muchos años en Egipto. La Biblia no oculta las triquiñuelas de Jacob, tratando de obtener la bendición a toda costa, ¿verdad? Si hay que engañar al padre, se engaña, si hay que hacer lo que sea, se hace con tal de obtener la bendición. La Biblia no oculta el pecado terrible de David, ni su adulterio, ni cómo mató al marido de la mujer con la cual se acostó.
La Biblia no oculta las debilidades de Salomón, que por cierto todos sabemos cuáles eran, ¿verdad? La Biblia no oculta que Pedro negó al Señor, ni que Lot era un pelele y él estaba dominado por sus hijas, y aunque él lo pasaba mal en Sodoma y Gomorra con tal de tenerlas contentas, era capaz de renunciar a su comunión con Dios y separarse de su tío Abraham con tal de tenerlas a ellas contentas. La Biblia no oculta la debilidad de Judas, que dice que era una persona que robaba la bolsa, extraía el dinero y finalmente terminó traicionando al Señor por unas pocas piezas de plata. La Biblia no oculta que uno de los compañeros de ministerio de Pablo, Demas, lo abandonó, pero no para irse con otro ministerio o para congregarse en otra iglesia o para servir al Señor en otro continente o de otra manera, sino que se fue al mundo. La Biblia no oculta el pecado de Alejandro el calderero, que dice que le causó muchos males al apóstol Pablo estando en la prisión. En otras palabras, la Biblia es un libro que refleja la carnalidad de los hombres y también su santidad. La Biblia no oculta que eran hombres de carne y hueso como nosotros, hasta el punto que Santiago dice de Elías, fíjense, el gran profeta Elías, dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre que se desanimaba y deseó morirse. Y de hecho le pidió al Señor, quítame la vida, ya no aguanto más. La Biblia no oculta que aquel grandísimo profeta llamado Jeremías, que predicó en Jerusalén jugándose la vida y que recibió todo tipo de humillaciones, estuvo en cárceles, fue azotado, etc. La Biblia no oculta que hay un momento en el que dice, no predico más. Total, ¿de qué sirve hablar? ¿De qué sirve amonestar? ¿De qué sirve advertir al pueblo de su pecado? Si nadie se convierte, nadie cambia, todo sigue igual o peor. La Biblia no oculta que se hartó y le dijo al Señor, ya no aguanto más. Aunque dice que mientras callaba, un fuego de Dios ardía en sus entrañas porque sabía que Él era la voz de Dios que tenía que hablar en Jerusalén. Es decir, todos y cada uno de los personajes de la Biblia tuvieron sus puntos débiles. Y tampoco la Biblia oculta que aquel grandísimo hombre de Dios que llegó a estar en el paraíso, que estuvo en la presencia de Dios viendo cosas que en la Biblia no se cuentan y oyendo cosas que no se le permitió contar, Dios permitió que llegara a su vida una espina, un aguijón, algo que le mantenía con los pies en la tierra, y dice que el propósito de ese aguijón era para que no me enalteciera sobremanera. En otras palabras, Pablo está diciendo claramente que si no hubiera tenido este aguijón, si no hubiera tenido esta limitación, probablemente hubiera caído en arrogancia, en orgullo, en exaltación desmedida de su persona. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pablo, un hombre que habla del fruto del Espíritu, que habla del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, un hombre con tanta experiencia, un hombre tan usado, un hombre tan bendecido, con unas experiencias tremendas, un hombre que conoció al Señor de una forma espectacular, tuviera tendencia con estas experiencias sobrenaturales y genuinas de Dios al orgullo, al enaltecimiento. Pues ahí está, más claro agua. No vamos a tratar de explicar en qué consistía este aguijón o espina en la vida de Pablo, porque ¿para qué? Si ni siquiera él, que es el protagonista de esto, cuenta y dice exactamente de qué se trataba. Comenzamos a leer todo tipo de opiniones en los comentarios, que si era esto, que si era aquello, pero eso no es lo realmente importante. ¿Qué más da lo que era el aguijón de Pablo? ¿Qué más nos da a nosotros? Lo importante es ver el propósito, el objetivo por el cual Dios envió a la vida de Pablo este aguijón, esta limitación física o espiritual o de la índole que sea, para que no me enalteciera sobremanera. Luego Pablo está admitiendo clarísimamente que si no hubiera sido por esto que el Señor permitió en su vida, por lo cual rogó 3 veces y la respuesta del cielo fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, hubiera caído en el orgullo. Hubiera perdido muchas bendiciones si el Señor no le hubiera mandado este aguijón a su vida. Es interesante ver cómo la Biblia habla acerca de cómo somos seres humanos débiles. Por mucho tiempo que llevemos en el ministerio, por muchos años que llevemos en los caminos del Señor, todos somos débiles. Y todos tenemos muchas áreas en las que todavía la santidad de Cristo tiene que manifestarse mucho más. Amén, hermanos. Vamos a hacer un pequeño recorrido, no por todos los versículos que hablan del tema, pero sí vamos a escuchar algunos versículos
que nos van a dar luz acerca de este tema de los puntos débiles de nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice así: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo tiene muchas funciones que llevar a cabo en la vida del creyente. Muchas. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: os veo tristes, porque ya sabéis que me voy. Pero os digo sinceramente que os conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuese, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Pero cuando venga, Él os guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y enumera una serie de misiones, de objetivos, de funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero una de las cosas que dice Pablo en Romanos capítulo 8 es que ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que está permanentemente en nosotros, nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sabe el Señor, verdad? Que necesitamos una ayuda adicional. No solamente tener las ganas, no solamente reconocer, no solamente admitir y pedir ayuda, sino que el Espíritu Santo viene para ayudarnos en nuestras debilidades, para que sepamos cómo orar y no estar toda la vida luchando con lo mismo y no estar toda la vida siendo esclavos de algo o de alguien que nos roba la paz y la bendición que recibimos tal vez en un culto como este. Es una lástima ver a muchos creyentes que no son capaces de mantener 24 horas la bendición que han recibido. Siempre viene algo, siempre ocurre algo. Si no es con el vecino, es con el amigo, o con el padre, con la madre o con quien sea. Y la voluntad de Dios es que tú sepas mantener tu victoria, tu firmeza en el Señor y que nada ni nadie, escúchalo bien, nada ni nadie te arrebate la bendición de Dios. Que no dependas de nada ni de nadie, sino solamente del Señor. Y para poder llegar a ese nivel de madurez, para poder mantenernos firmes 24 horas al día, 365 días al año seguido, uno detrás de otro, el Espíritu Santo que mora en nosotros viene a ayudarnos en nuestras debilidades. Y eso debería darnos un gozo y una tranquilidad tremenda. Amén, hermanos. Romanos 14:1 nos habla de un tipo de creyentes que existen, como por ejemplo este. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Débil en la fe. Qué triste, ¿no? Ver personas débiles en la fe. Cuando la fe es algo tan importante que dice que sin ella es imposible agradar a Dios. Pues hay personas sí que tienen fe, pero es muy débil. No es una fe madura, no es una fe robusta. Es una fe que depende a veces de emociones, de sentimientos, de circunstancias. Y la Biblia dice, bueno, hay débiles en la fe. No entren a pelear, no entren a discutir sobre opiniones. Pues recíbanlo y traten de ayudarlos lo mejor posible. Espero que no haya ningún débil en la fe en esta tarde entre nosotros, ni en sus casas, sino que todos tengamos, como dijo el Señor de aquel hombre, grande es tu fe. En todo Israel no he encontrado un hombre con tanta fe como este hombre, ¿se acuerdan? También en Romanos capítulo 15, versículo 1, nos dice la palabra así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahí hay dos tipos de creyentes, los fuertes y los débiles. ¿A qué grupo perteneces? ¿Con quién te identificas? ¿Con los fuertes o con los débiles? Si dices con los fuertes, pues dice aquí que los fuertes deben de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y si eres del grupo de los débiles, pídele al Señor que salgas de ese grupo lo antes posible y que formes parte de los fuertes y maduros en el nombre del Señor. Tenemos por otra parte un versículo precioso que es un consejo a las personas que son débiles, a las personas que han caído y tropezado, a las personas que han perdido su estabilidad y firmeza en el Señor. Hebreos 11:34. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. No era ese el que yo decía, pero está bien, sí. El capítulo 11 del libro de Hebreos es extraordinario porque habla de cosas que se lograron hacer en la historia gracias a la fe. No todos hicieron lo mismo,
Hay gente que tiene fe o tuvo fe para ir a la guerra y vencer a los enemigos del pueblo de Dios. Pero hay gente que tuvo fe para aguantar sufrimiento y torturas y adversidades. La fe nos ayuda para tantos y tantos aspectos de la vida. Y dice que hubieron personas que sacaron fuerza de la debilidad porque clamaron y se refugiaron en el Señor. Pero en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 12, que es el versículo que es un consejo, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Las manos caídas, los que dicen: he tirado la toalla, pastor, ya no puedo más con esto. He bajado las manos, me rindo, ya no puedo más. Las rodillas paralizadas, las que ya no quieren avanzar, los que ya no quieren caminar, han tropezado tantas veces, han hecho tanto tipo de promesas, han decidido después de un mensaje tomar una decisión por el Señor y luego no la han cumplido, no han permanecido en el Señor, que dice que a esta gente que ya ha bajado las manos y que tienen ya las rodillas paralizadas, hay que levantarlos y decirles: adelante, todavía queda mucho camino por recorrer. Le pasó a Elías, le pasó a Pedro, le pasó a tantas personas de la historia bíblica que por lo que hicieron o no hicieron, por lo que dijeron o dejaron de decir, se sintieron fracasados, inútiles. ¿Cómo se va a sentir Pedro después de haber negado al Señor 3 veces? No era la mejor noche, no era el mejor día de su vida. Fue el día malo para Pedro. Fue el día en el que no fue capaz de decir: sí, yo soy un discípulo de Cristo. Yo he visto al Señor glorificado en el monte y he visto cómo se le presentó un día a Moisés y Elías. Sí, yo lo he visto. ¿Cómo voy a negar eso? ¿Y cómo voy a negar que yo fui uno de los que repartían panes y peces a enormes multitudes cuando yo sabía que no teníamos recursos para que las multitudes se saciaran? ¿Cómo voy a negar eso? ¿Cómo voy a negar que un día entró a mi casa y oró por mi suegra y la fiebre desapareció al instante? ¿Cómo voy a negar yo que caminé con mi Señor por encima de las aguas? Pues lo negó, no sé quién es ese hombre. Y por eso dice que esa noche lloró amargamente. Y por eso el Señor, cuando resucita 3 días más tarde, le dice a una de las mujeres: dile a mis discípulos y a Pedro, porque él dice que no quiere ser más de mi grupo, a mis discípulos y a Pedro, dile que vayan a Galilea, que allí yo me voy a encontrar con ellos. Y vemos al Señor que le da una segunda oportunidad y lo restaura y lo levanta y le dice: apacienta mis corderos. Sí, al que había negado 72 horas atrás al maestro, le dice: apacienta mis ovejas. Es decir, no sigas en ese estado de frustración y de amargura y de tristeza, porque yo todavía puedo usar tu vida poderosamente. Y aquel que le dijo: si no veo las llagas, si meto mi dedo en sus llagas y en su costado no creo, a ese también el Señor se le apareció. Y tantas personas de la Biblia que fracasaron y cayeron en su debilidad, pero que el Señor los restauró, porque nuestro Dios no solamente es un Dios que salva, sino un Dios que restaura a los que han caído y han bajado las manos y tienen sus rodillas paralizadas. También nos dice en el libro de Joel algo muy interesante, y ahora vamos a dar un giro en el mensaje, porque hay un texto que a lo mejor a priori no se entiende, pero yo lo voy a utilizar y les voy a decir por qué. Joel capítulo 3, versículo 10. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga al débil: fuerte soy. Forjad espadas de vuestros azadones. Es un cambio radical. No es lo mismo una azada que una espada. No es lo mismo una hoz que una lanza. Y el Señor lo que está diciendo es: cambien las armas. Ya no usen azadas, ahora usen espadas. ¿Y no será que a lo mejor el sistema o lo que has hecho para cambiar te ha fallado y estás empeñado en seguir haciendo lo mismo? Quiero recordarle las palabras de aquel hombre que todos conocemos, Albert Einstein, que dijo en una ocasión: si quieres ver cambios, no hagas siempre lo mismo. Y hay personas que están empeñadas que el sistema, que el método que ellos tienen es eficaz. Y lo podemos ver en la sociedad en la que vivimos. Y el Señor Jesucristo la definió como ciegos, guías de ciegos. Si un ciego cae en el hoyo, ¿cómo va a poder guiar a otro? Los dos caerán en el mismo hoyo, en la misma trampa, en la misma red.
Nosotros tenemos armas espiritualmente hablando para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Piensa en qué has estado haciendo, qué has intentado, qué lugares has visitado, a qué sitios has ido. ¿Qué has estado haciendo para dejar lo que quieres dejar? Para cambiar como quieres cambiar. Porque si no lo has logrado, si no has obtenido éxito en esa empresa, en ese ejercicio, quiere decir que ha llegado el tiempo de cambiar tus armas. Le decía el Señor a los agricultores: dejen de trabajar en el campo y hagan espadas de vuestras azadas. Dejad la hoz y convertirlas en lanzas. En otras palabras, es un cambio de estrategia. Hay que tener una mentalidad diferente, actuar diferente. ¿Por qué? Porque aunque vivimos en la carne, no militamos según la carne. De poco sirve una hoz para ir a la guerra. De poco sirve una azada. Tenemos que tener armas que nos permitan contrarrestar los ataques del enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, decía Pablo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo conocía cuáles eran las armas que Dios nos ha dado a nosotros. Y si quieren pueden leer tranquilamente el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, donde van a ver cómo él describe la armadura de un soldado romano y él aplica cada una de las partes de la armadura del soldado romano a distintas armas que tiene el creyente para defenderse y atacar en el día de hoy. Él observaba que el soldado romano no iba desprotegido en cuanto a la cabeza, sino que llevaba un yelmo. Y él dice: el yelmo es como la salvación. Es decir, el yelmo guarda la cabeza. Y él dice: mentalízate, cambia tu forma de pensar. Eres salvo, por lo tanto ahora ya no puedes pensar, vivir, actuar y comportarte como antes lo hacías. El soldado romano se protegía el pecho con esa coraza: la justicia de Dios en tu vida. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ahora hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Él sabía que el soldado romano necesitaba un escudo para poder repeler los ataques del enemigo, y él dice: ese escudo lo voy a comparar a la fe. Porque cuando el diablo te lanza un dardo de fuego, tú puedes usar el escudo de la fe y neutralizar al enemigo. Pero hace falta una espada, hace falta un arma que te permita atacar y neutralizar al enemigo. La espada es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando camines por la vida, ya no caminas en la carne, ya no caminas en el ego, en la arrogancia, en la soberbia, sino ahora con el apresto del Evangelio. Ahora tenemos un mensaje que transmitir, tenemos una palabra que comunicar, el Evangelio de Jesucristo, que dice: ir por todo el mundo y predicar este mensaje. En otras palabras, el cristiano no va por la vida desprotegido. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Cada vez que tengo problemas vengo a la iglesia y cuando se me resuelven ya no vengo más. Esa no es la vida que la Biblia describe para ti y para mí. La Biblia nos enseña que es bueno congregarse. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Ya en el siglo I había hermanos que no le daban importancia al congregarse. Pero no es suficiente con congregarse. Tú tienes que aprender a defenderte tú solito, tú sola en casa. Cuando eres tentado, cuando eres calumniado, cuando eres perseguido. A lo mejor vives en una familia donde tú eres la única, el único convertido, y se ríen de ti tus compañeros de trabajo. ¿Cómo actúo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo reacciono? Como dice la palabra de Dios. Con esas armas. El nombre de Cristo es una de ellas. La oración es otra. La palabra de Dios es otra. Y así cada una de esas armas me ayudan a vivir en victoria. Hay que cambiar las armas. Miren, por ejemplo, esta serie de fotografías que vamos a mostrarles. Esa era un arma muy poderosa hace siglos, la famosa catapulta. Hoy en día sería ridículo ir a la guerra con una catapulta. O con esta otra arma que ven ustedes ahí, sí, que podía matar, hacía mucho daño, la ballesta, pero son armas muy antiguas. Esas armas hoy en día están en un museo, son reliquias que la gente va a visitar. Esas catapultas que lanzaban piedras, esa bola con pinchos que utilizaban en el campo de batalla, en el cuerpo a cuerpo, tuvieron su momento, pero sería ridículo hoy en día mandar a un soldado a la guerra con estas armas. No tiene ningún sentido.
están caducadas, ya no funcionan. Nadie va a la guerra con este tipo de armamento. Antes sí, tuvieron su momento, tuvieron su lugar. Cualquiera daría lo que fuera por tener cosas como estas. Pero hoy en día hay otro tipo de armas. Comparen eso con una catapulta. Comparen eso con una catapulta. Robots que son capaces de ir a lugares donde no hace falta ni que vaya el ser humano, lo teledirigen para que vaya y dispare. Miren qué misiles que pueden viajar miles y miles de kilómetros a otros continentes y hacer una destrucción terrible. Miren qué armamento. Queridos hermanos, hay armas antiguas y armas modernas. Y en el mundo espiritual ocurre exactamente lo mismo. Cuando tú no conocías al Señor, tenías tus métodos, tenías tus ideas para defenderte, para protegerte, pero no puedes seguir aplicando. No puedes seguir viviendo con aquellos métodos hoy en día tu vida cristiana. ¿Qué hacías antes cuando alguien te criticaba? ¿Qué hacías antes cuando alguien te insultaba? ¿Qué hacías antes cuando alguien te miraba mal? ¿Qué arma utilizabas? ¿El amor? ¿La paciencia? ¿La misericordia? ¿La oración? ¿La bendición? ¿Seguro? ¿Utilizabas el impulso de tus puños, las palabras de tu boca? Sabe Dios qué armas utilizábamos nosotros, ¿verdad? Pero ahora, aunque andamos en la carne, aunque estamos en este mundo, no militamos, no ejercemos en el ejército de este mundo, sino que ahora cuando recibimos ataques y presiones de todo tipo, de arriba, de abajo, incluso hasta de hermanos en Cristo, porque no solamente son los problemas que vienen de la calle, a veces también vienen desde adentro. Y se levantarán de entre vosotros, dice la Biblia, falsos profetas y falsos apóstoles y falsos hermanos. Por supuesto que sí, siempre lo ha habido y siempre lo sabrá. Pero ¿cómo reaccionamos ahora ante todo eso? Con armas diferentes, con armas espirituales, con lo mismo que hacía el Señor cuando le insultaban, que no devolvía otra maldición. Dando ejemplo, comportándonos de una forma distinta y diferente, llevando todo a la oración, a la presencia del Señor y poniendo todo en sus manos, sabiendo que Él es nuestro mejor abogado. ¿Cuántos dicen amén? Si no aprendemos a vivir así, si no queremos defendernos a nosotros mismos, estaremos perdiendo el tiempo y seremos otra vez víctimas de nosotros mismos. Porque dicho sea de paso, el mayor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Las armas que el Señor nos ha dado son armas poderosas que en el mundo espiritual tienen un efecto destructivo. Fíjate, cuando oramos al Señor, estamos orando por personas de otros continentes, personas que nunca hemos visto su rostro, pero que la oración, que no conoce fronteras, es capaz de llegar hasta ese hospital, hasta esa casa, y tocar a ese joven en esa cárcel o en esa circunstancia difícil en la que se encuentra. Y es un arma tremendamente poderosa que viaja de continente a continente, de país en país, y sobre todo cuando va ungida y respaldada por la palabra y por el nombre de Cristo. Esas son las armas que tenemos nosotros hoy en día. Antes, cuando tal vez no teníamos dinero, cuando no podíamos pagar las deudas, cuando nos echaban del trabajo, cuando no te pagaban lo que te habían prometido pagar, ¿verdad? Agarrabas al jefe por el cuello, le insultabas, lo querías denunciar, le querías pegar. Pero sin embargo ahora tenemos las promesas de Dios. Y en esas promesas el Señor nos dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Nada te faltará. Y a veces nos enfadamos con las personas. Y es como cuando nos golpeamos con el martillo un dedo. ¿Le ha pasado alguna vez a ustedes? ¿Alguna vez te ha pasado? Como duele, ¿eh? ¿Qué sentido tiene que insultes al martillo? ¿Qué sentido tienes que llames de todo al martillo? El martillo es simplemente el instrumento, pero el que se ha hecho daño eres tú utilizando ese instrumento. Y a veces no sabemos interpretar las cosas que ocurren. Pensamos que es el jefe que la tiene tomada conmigo, o el vecino de arriba. Pero ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de Dios. Y cuando ocurre algo es porque detrás de ese algo nuestro Dios está hablando y está tratando de enseñarnos algo. Puedes pelear con el martillo, puedes pelear con la persona, pero detrás de la persona está nuestro Dios, que es el que ha permitido que esa persona
te haga o te diga lo que te hace doler. Y así como Pablo le dijo al Señor, quítame esto, y el Señor le dijo, no. Y volvió a pedírselo otra vez y le dijo el Señor, no. Y en 3 ocasiones rogó, quítame este aguijón, esta espina de mi vida. Y el Señor dijo, no te lo voy a quitar, pero te voy a enseñar algo que no has aprendido hasta ahora, y lo vas a aprender sí o sí. Que mi gracia, es decir, mi presencia en ti, es más que suficiente. Y vas a aprender a gozarte, no solamente cuando te aplauden, sino también cuando te persiguen. Y vas a aprender a gozarte, no solamente cuando hay una multitud de gente que te escucha, sino cuando estás solo en una mazmorra que nadie viene a visitarte. Allí vas a escribir una de las mejores cartas que jamás en tu vida habías pensado escribir, cuya palabra principal y más repetida será gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Y vas a aprender a gozarte cuando hay un montón de gente que te escucha y te admira. Y vas a gozarte cuando un Demas te abandone o cuando un Alejandro el Calderero te traicione y cuando nadie en tu primera defensa esté a tu lado. Vas a aprender a gozarte en afrentas, en debilidades, en soledad. En todo momento vas a aprender a gozarte. Es decir, el favor que le estaba haciendo el Señor a Pablo con este aguijón fue tremendo. Y tarde o temprano todos nosotros, si el Señor lo cree conveniente, mandará a nuestra vida un aguijón, algo que no nos haga perder la perspectiva de que somos seres humanos limitados y finitos en espacio y en tiempo, pero que tenemos un Dios que se llama El Shaddai, que significa el Todopoderoso o el Suficiente, que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea Dios. Hay lecciones que se aprenden leyendo la Biblia, las captas, las aprendes, las memorizas, las interiorizas, las pones en práctica, amén. Pero hay otras lecciones que se aprenden llorando y sufriendo y son las que nunca se olvidan. Por eso decimos en una de las canciones que tenemos en el repertorio de la iglesia, hay dolores que son una bendición. Y las hermanas saben perfectamente, las que habéis sido madres, sabéis perfectamente que vuestros hijos son una bendición, pero los paristeis con dolor. Y esa experiencia que tuvisteis con dolor, no se olvida nunca. Y lo que se aprende en la vida cristiana con dolor, con lágrimas, con sufrimiento, no se olvida nunca. Dice la Escritura, y aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Los seres humanos tenemos ese punto de cobardía que es querer siempre huir de lo peligroso, huir de aquello que nos pueda hacer o producir dolor, huir de aquellas situaciones que no controlamos. Pero el Señor muchas veces nos mete en situaciones, como por ejemplo cuando describe en el Salmo 23, valles de sombra y de muerte, donde uno dice, sácame de aquí, yo no quiero estar aquí. Pero el Señor dice, pero mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Y el Señor a veces permite que nos rodeen ejércitos, como lo permitió con la vida de David, que pensaba que iba a morir, pero llegó a escribir uno de los salmos más hermosos que jamás había escrito, cuando dijo, el Señor es mi luz y mi salvación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y eso lo escribió en medio de un ejército que lo quería devorar. Así que mis queridos hermanos, todo en la vida, siempre y cuando andemos en orden, en santidad y en obediencia, todo tiene una razón de ser. Y antes de que termine este año, oraremos y confesaremos y trabajaremos para que los puntos débiles de nuestra vida se conviertan en puntos fuertes para la honra y la gloria del Señor. Y usted dice, ¿se puede? Claro que se puede. Mira a Pedro negando al Señor y años más tarde muriendo crucificado en Roma para la gloria del Señor. Mira a Juan diciendo, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya a todos? Y al final fue el hombre que más pronunció la palabra amor. Amaos los unos a los otros, porque el que ama ha conocido a Dios y el que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? Claro que se puede cambiar, claro que uno puede ser restaurado, pero uno tiene que querer. Y la pregunta que yo os hago esta tarde es, ¿queréis verdaderamente superar los puntos débiles de vuestra vida, sí o no? Pues ponte de pie en esta tarde y eleva esta palabra de oración al Señor.
y pídele con toda tu alma y con todo tu corazón a Él, que te ve y te conoce perfectamente, que te ayude, que te renueve, que te transforme y te cambie, para que con su ayuda y su bendición y su palabra en nosotros podamos superar toda debilidad que todavía pueda estar entre nosotros. Ahí donde estás, habla con el Señor y pídele en este momento a Él que haga ese cambio en ti, que haga esa obra que solamente Él puede hacer. No esperes cambios del hombre. El único que nos puede cambiar genuinamente y para siempre es nuestro Dios. Y por eso clamamos a ti en esta tarde, oh Dios del cielo, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros fortalezca nuestras debilidades y que tu palabra que mora en nosotros nos ayude a dejar a un lado todo aquello que nos separa y nos distancia de ti, Señor. Te damos infinitas gracias, oh Dios, porque contigo tenemos la victoria y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por eso, Señor, creemos y confesamos que tú nos ayudarás a ser cada día más fuertes en Dios. Y tu promesa es, diga
Vamos a pedir que el Señor en esta tarde nos muestre algunas cositas interesantes acerca de su palabra y sobre todo lo que les acabo de decir, hermano. Estad preparados, tener respuestas correctas, adecuadas, para que cuando los inconversos, la gente que no conocen al Señor, vengan a hacernos preguntas, nosotros podamos responderle correctamente. Bendito sea Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque en tu palabra, palabra viva, palabra eficaz, encontramos las respuestas, la solución a muchas cosas que el mundo se pregunta e ignora. Te pedimos, Dios mío, en el nombre bendito y poderoso de tu amado Hijo Jesús, que todo lo que compartamos en esta tarde sea de bendición, sobre todo para los que están buscando la verdad, para los que quieren adquirir conocimiento y conocer la verdad, verdad que les hará libres. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a la luz de tu palabra, a dar respuestas a tantos interrogantes y preguntas que la gente tiene hoy en día. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos des luz y claridad en tu palabra, para que podamos, Dios mío, creer adecuadamente, estar firmes en la fe, sin titubear, sabiendo en quién hemos creído. Ponemos este tiempo de estudio en tu palabra, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, quiero llevarles a 4 textos para comenzar. Y el primero va a estar en Jueces capítulo 11. Nos vamos a lo que llamamos Antiguo Testamento, al capítulo 11 del libro de los Jueces, y vamos a leer concretamente el versículo 40. Jueces, repito, capítulo 11, versículo 40. Y dice la palabra del Señor lo siguiente, presten atención a lo que dice ahí nuestro Dios. Jueces 11, 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fuesen las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Gaaladita, 4 días en el año. Fíjense la palabra costumbre. Se hizo costumbre, no era costumbre hasta ese tiempo. Antes nadie se iba 4 días por el campo, por el monte, a llorar, a endechar a la hija de nadie. Pero ocurrió algo, ustedes conocen que Jefté hizo un juramento que fue una auténtica locura, y fue la de presentar a su hija en sacrificio al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que a partir de ese día se convirtió en una costumbre en Israel que las jóvenes, que las chicas se fueran por los campos llorando, endechando, lamentándose de lo que le había ocurrido a la hija de Jefté. ¿Era un mandamiento bíblico? ¿Era algo que Moisés enseñó al pueblo de Israel en el desierto? No. Sino que se hizo costumbre. Empezaron un año y otro año, una generación y otra generación, hasta que aquello se convirtió en una costumbre. Y quiero en esta tarde que ustedes se den cuenta de que una cosa es la costumbre, la cultura, las tradiciones, y otra cosa muy diferente es lo que manda y ordena el Señor en su palabra. A nosotros nos tiene que dirigir la palabra de Dios, no las costumbres de las naciones. No es que esta costumbre, esta tradición lleva 500 años celebrándose en mi país o donde sea. Bueno, los años que se llevan celebrando las costumbres, cualquiera que sean, no le dan credibilidad a la costumbre. Durante muchos siglos era normal salir a una plaza pública y torturar o quemar a una persona, y todo el mundo iba como si fuera un espectáculo público, ¿verdad? Porque era la costumbre de la época. Bueno, pero eso no significa que como era la costumbre, pues está bien. Cuidado, la palabra costumbre, hábito, aparece desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista negativo. Por ejemplo, la Escritura dice en el Evangelio según San Lucas que el Señor Jesucristo, conforme a su costumbre, iba el sábado a la sinagoga. Bueno, pero es que hay costumbres buenas, ¿sí? Y hay costumbres malas. En este caso era una costumbre que no tiene nada que ver con la palabra, pero como ya la gente lo hacía, pues el otro lo hacía y el otro lo hacía, y yo creo que ya después de años ni la gente sabía realmente el origen de esa costumbre, pero
ya como que formaba parte de la cultura de la época. Quédense con ese detalle. Nos vamos al libro de Isaías, capítulo 2. Libro de Isaías, capítulo 2, versículo 6. Y dice lo siguiente, un texto, por cierto, muy interesante. Isaías 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos que pactan con hijos de extranjeros. Uno de los reproches que el profeta Isaías lanzaba en la época en la que él le tocó servir al Señor en su ministerio es que ustedes se han llenado de costumbres que no son costumbres con una base bíblica, no son costumbres basados en un mandamiento de la Escritura, sino en costumbres, como dice aquí, importadas, traídas de Oriente, que no tienen nada que ver con ustedes. Por ejemplo, aquí en España, país en el que vivimos, pues se ha metido con una fuerza tremenda una fiesta, que era una costumbre de pueblos paganos, dicho sea de paso, que se ha celebrado hace poco, la famosa fiesta de Halloween, y tú estudias la historia de nuestros pueblos, aquí hay hermanos de otros países de Latinoamérica, y Halloween no tiene absolutamente nada que ver con la cultura latina. Absolutamente. Halloween no tiene nada que ver ni con Argentina, ni Uruguay, ni Venezuela, ni Cuba, ni España. Son costumbres importadas. Costumbres que no tienen nada que ver con nuestra cultura, pero a base de repetirlas y practicarlas un año y otro año, como que ya forman parte de una de las muchas fiestas que hay a lo largo del año. Eso precisamente es lo que dice el profeta Isaías en su época. Ustedes han abierto la puerta y se han llenado de costumbres traídas de Oriente, que no tienen nada que ver con ustedes. Y dicho sea de paso, la mayoría de esas costumbres traídas de Oriente eran costumbres paganas, costumbres que no tenían absolutamente nada que ver con la palabra del Señor. Vamos a avanzar. Libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías, el capítulo 10, leemos lo siguiente, versículo 3, Jeremías 10, versículo 3. Miren qué texto tan interesante. Porque las costumbres de los pueblos son, ¿qué dice ahí? Vanidad, vanidad de vanidades, decía el predicador. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Y ahora habla acerca de la idolatría, que era una de las costumbres, no del pueblo de Dios, sino de los pueblos paganos. Ahí la palabra pueblos es la palabra goyim. La palabra goyim significa naciones. Cuando se habla de Israel, se menciona Israel, para que no haya género de duda. Pero cuando se habla de naciones paganas, naciones extranjeras, naciones, digamos, no adoradoras del Dios vivo y verdadero, se les llama goyim, se les llama naciones. Y en este caso dice, las costumbres de esas naciones, de esos pueblos, son todas absolutamente vanidades. Quédense con eso. Vamos a leer un versículo en Ezequiel, profeta Ezequiel, un libro que no sé por qué no se suele leer mucho, pero tiene textos y historias muy interesantes. En el capítulo 11 de Ezequiel, el capítulo 12, dice así: sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Las costumbres de las naciones que les rodean, esas son las que ustedes están practicando. No los estatutos, ni decretos, ni fiestas, ni celebraciones que nuestro Dios ha ordenado en su palabra, sino que todo lo contrario. Hay momentos, ustedes seguramente han leído esos pasajes, donde los profetas, tratando de convencer, de sacudir al pueblo de Israel, les decían: a ver, vamos a ver, díganme ustedes un pueblo, una nación que haya cambiado sus dioses, que hayan dejado sus idolatrías por nuestro Dios. Ninguno.
Los egipcios, mira que vieron milagros los egipcios, porque las famosas 10 plagas de Egipto eran milagros, eran demostraciones del poder de Dios, ¿sí o no? Totalmente. Dejaron los egipcios al convencerse de que sus dioses no servían para nada, que hicieron el ridículo. Dejaron los egipcios su idolatría para creer en el Dios de los hebreos, en el Dios de Moisés, ¿sí o no? Para nada. Es más, cuando salen de Egipto, ¿qué hace el faraón? Vamos a perseguirlos, vamos a atraparlos y llevarlos otra vez a Egipto para que sean nuestra mano de obra. No se convirtieron, no se arrepintieron. Y mira que vieron la gloria de Dios, un río lleno de sangre. Bueno, eso es algo tremendo. Cruzaban la calle y allí la gente tenía luz y alegría y vida. Y a este lado, muerte, los animales se morían llenos de úlceras, llenos de llagas, miseria, pobreza, muerte. Oiga, aquí hay una diferencia. Esta gente pinta con sangre de cordero las puertas de la casa y no se muere nadie. Y nosotros, los poderosos egipcios, incluido el faraón, se mueren todos los primogénitos. ¿Te parece poca diferencia? Y así podríamos hablar de otra, ¿verdad? Se convirtieron, dejaron su idolatría por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No. Daniel, en Babilonia, ¿cuántas veces vieron la gloria de Dios a aquella gente? Vieron a Daniel sobrevivir toda una noche y no ser atacado por los leones cuando lo metieron en el foso. ¿Se acuerdan, sí o no? Vieron a aquellos 3 jóvenes que les habían cambiado el nombre, que no se quemaron dentro del horno de fuego. ¿Cambiaron? ¿Recapacitaron? Ninguno. Dice, ¿cómo es posible que ustedes habéis podido comprobar que ninguna nación ha dejado sus dioses, su paganismo, para creer en nuestro Dios? Y sin embargo, ustedes sí lo han hecho. Dejaron al Dios vivo y verdadero para adorar a Moloch, a Milcón, a Astaroth, a Asera, a Baal. ¿Cómo puede ser eso? Pues eso fue lo que pasó. Ellos cambiaron al Dios verdadero por aquellos dioses. Y dice el profeta Ezequiel en este pasaje, todo eso que habéis hecho son las costumbres de las naciones que les rodean, pero ustedes, en vez de influenciarles a ellos, que ellos se conviertan a ustedes, ha pasado todo lo contrario. Ustedes se han terminado convirtiendo a ellos. Han adoptado su forma de vivir, su forma de adorar, su forma de cantar, su forma de comportarse. Y esto es algo realmente increíble, porque esto no ha pasado nunca, nunca en la historia de la humanidad. Una nación ha dejado el paganismo, ha renunciado 100% a toda esa mentira y ha abrazado la fe única y verdadera. Sin embargo, ustedes tenían al verdadero y lo han abandonado. Otros profetas utilizaban el término han adulterado, han sido infieles a vuestro Dios. ¿Para adorar a quién? Al Dios de las moscas, al Dios de los excrementos, como hay por ahí un Dios también en la Biblia que se llama el Dios de los excrementos, para adorar a las criaturas en vez de adorar al Creador. Increíble, increíble. Entonces, los profetas que hemos leído, Jeremías, Isaías, Ezequiel y también en el libro de Jueces, dicen que todo eso, esas costumbres son todas vanidades. Y entonces nosotros como creyentes, que hemos, como dice la Biblia, pasado de muerte a vida, cuando nos convertimos al Señor, cuando salimos de donde hemos salido cada uno, pues tenemos con el paso del tiempo que no solamente decirle al Señor, Dios mío, gracias por haberme salvado, gracias por haberme perdonado los pecados, sino que quiero también pedirte, quiero que me ilumines, porque a lo mejor de mi antigua vida, cuando yo no te conocía, cuando andaba en la ignorancia, cuando estaba en la idolatría, en las costumbres que practiqué yo y mi familia durante toda la vida, Señor, quiero que tú me ilumines, por si acaso todavía puede ser que en mi vida, en mi familia, en mi forma de hablar, de pensar, de vestirme, etcétera, etcétera, todavía quedar algo que no está bien, pero que como lo hace todo el mundo, pues no parece que sea tan malo. Porque si os dais cuenta, hermanos, hay cosas que se hacen hoy en día que están mal, pero sin embargo, como las hace todo el mundo, no se ven mal. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me llama la atención cuando voy a lo mejor a algún supermercado es que de un tiempo a esta parte, en la parte donde está todo lo que es los puros y los cigarrillos y todo esto, es increíble. ¿Os habéis dado cuenta lo que ponen
como advertencia, en las cajas de cigarrillos, el cigarrillo mata, ¿eh? El cigarrillo produce enfermedades pulmonares, cáncer, y esto y lo otro. Pero ¿quién hoy en día iría por la calle poniéndole una multa a una persona por fumar? Nadie. ¿Por qué? Porque como lo hace todo el mundo, ya forma parte de una vida normal, pues no se ve tan mal. Pero cuidado, el que lo haga mucha gente no significa de que esté bien, ¿sí o no? Entonces puede ser que a lo mejor algunos de ustedes en algún momento se ha sentido, perdonen la expresión, como un bicho raro en su puesto de trabajo, con los amigos, con la familia, con los vecinos, ¿sí o no? Porque resulta que todo el mundo ve bien, pues ciertas y determinadas cosas que cuando vamos al manual, cuando vamos a la palabra de Dios, resulta que no solamente están mal, sino que incluso son pecado y abominación ante los ojos de Dios. Vaya usted a una manifestación de miles y miles y miles de personas a favor del aborto y párese en esa marcha y diga que el aborto es un crimen, que es un asesinato y que eso es una abominación delante de Dios. ¿Lo matan? ¿Sí o no? ¿Lo matan? Párese usted en una manifestación donde están llevando a una virgen, a un patrón, a un santo y diga, ¿pero qué estáis haciendo? Si nuestro Dios prohíbe todo esto, si eso es abominación delante de nuestro Dios, si en la base mínima, que son los 10 mandamientos, ya se prohíbe categóricamente todo esto, ¿te matan? ¿Por qué? Porque es que esto se ha practicado. Y claro, después ves ahí al alcalde, y ves al teniente alcalde, y ves al concejal de no sé qué, y ves a fulanito de tal, y incluso al rey, y ves a la reina, y ves a la... Entonces parece que como que no está tan mal, porque lo practica mucha gente. Y quiero decirte, querido hermano, que en algún momento de tu vida puede ser que tú te sientas como que vas contracorriente, como que la gente como que no te entiende y como que tú estás en otra frecuencia, en otra onda, y es como algo imposible de que lleguen a un entendimiento. Pero al fin y al cabo yo pregunto, hermanos, ¿nosotros a quién tenemos que agradar? ¿A quién tiene que agradar usted? ¿A nuestro Dios, sí o no? Bueno, pues si por agradar a Dios me pongo en contra de la familia, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Para qué te vas a bautizar? Con la edad que tú tienes. Si a ti ya te bautizaron tus padres cuando eras pequeñita, no lo pueden entender. Pero saben, hermanos, nosotros, repito, primero a quien tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios. Y en segundo lugar, tarde o temprano, como dije el domingo pasado, la fe. Y cuando hablo de la fe, yo no me refiero solamente a la creencia, sino me refiero, cuando hablo de la fe, también aglutino nuestro estilo de vida. Porque nuestra fe es un estilo de vida. Somos diferentes, ¿sí o no? Somos diferentes. Somos diferentes a la hora de hablar, a la hora de pensar, a la hora de reaccionar ante una situación. Somos diferentes, lo queramos reconocer o no, somos gente diferente. Eso incluye también el concepto fe. No solamente que creo en un Dios, en un cielo, en un infierno, en la Biblia como palabra de Dios, sino que la fe me lleva a una serie de cambios. Bueno, pues en ese paquete de mi estilo de vida, yo tengo que pararme y decir, ¿lo que estamos haciendo forma parte de una base bíblica o de costumbres que se han ido traspasando de padres a hijos, de generación en generación? Y yo, como he formado parte toda la vida, evidentemente, de este sistema de vida del mundo, pues las he incorporado como algo normal, pero nunca me paré a preguntarme si lo que yo estaba practicando, si lo que yo estaba creyendo era de Dios o era algo totalmente antibíblico. ¿Quién te convenció a ti? ¿Cuándo te diste cuenta de que adorar imágenes no era de Dios? Algunos de ustedes lo hicieron toda la vida. Pero llegó un momento en el que dijiste, esto no es de Dios, ¿sí o no? El que fue ladrón, el que fue drogadicto, el que practicó la prostitución o cualquier otro pecado. Hay un momento en la vida en el que a la luz de la Escritura, oyendo los mensajes, las predicaciones, leyendo la Biblia, el Espíritu, ¡pam!, te golpeó, ¿sí o no? Te tocó y dijiste, que va, yo no puedo seguir por este camino. Y cuanto más profundices en la Biblia, cuanto más profundices en la palabra, te das cuenta de que uno tiene que cambiar en todo, en todo.
forma de hablar, a veces, ¿por qué no decirlo?, hasta en la forma de vestir, ¿sí o no? Hombre, vamos a ver, si por ejemplo una chica que está ejerciendo la prostitución esta tarde se convirtiera al Señor, seguramente la forma como esa chica se viste, que está diseñada para seducir, para atraer, para llamar la atención, pues cuando esa chica se convierta al Señor, lo más probable es que el Espíritu le ponga en su corazón que la forma como viste, pues es una forma que tiene una finalidad, pero que esa finalidad en absoluto la tengo que llevar a cabo en un culto. Por lo tanto, seguramente en un momento determinado el Señor le pondrá en su corazón, oye, vístete un poco más decentemente, más ¿sí o no? Seguramente que sí. Y el que toda la vida ha estado robando o toda la vida ha estado haciendo daño, seguro que el Espíritu le va a hablar en ese área de su vida. Pero luego hay otras cosas, como hemos leído, costumbres, que como que no las vemos tan mal. Y hemos visto a la luz de la palabra de Dios, solamente les di 4 textos, están ahí grabados por si los quieren después volver a leer, 4 versículos donde tenemos que analizar y preguntarnos las costumbres, no los mandamientos, las costumbres que estamos llevando a cabo, ¿son bíblicas? ¿Son de Dios? Y ahora vamos a pasar al tema que la gente nos pregunta mucho por internet. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas fiestas navideñas? ¿Puede un cristiano? ¿No puede un cristiano? ¿Está bien esto? ¿Está bien aquello? Bueno, lo primero que tenemos que partir de la base es la siguiente. Nadie, absolutamente nadie, desde que el cristianismo o desde que Cristo vino a este mundo, y mira que lo han intentado, nadie sabe exactamente el día en el que nació el Señor Jesucristo. Nadie. A lo largo de la historia se ha especulado, incluso si ustedes se meten a estudiar este tema, incluso algunos llegaron a predicar y a enseñar en sus respectivos congregaciones o ministerios que Jesús nació entre marzo y abril. Otros entre septiembre y octubre. Y así diferentes opiniones. Por lo tanto, partimos de la base de que, lógicamente, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo no te lo va a decir, porque no había nacido, el Nuevo Testamento en ninguna parte te dice exactamente el día en el que el Señor Jesucristo nació. Nadie sabe absolutamente nada. Sí sabemos que murió en una época en la que los judíos estaban celebrando una fiesta llamada la Pascua. Sí sabemos que hay una fiesta que nosotros la conocemos como Pentecostés, que su nombre original es Shavuot, la fiesta de las semanas, que el Señor la utilizó para que en esos días, en ese día concretamente, pues aquel grupo que había en aquella casa fueran llenos del Espíritu Santo. Eso sí lo sabemos. También podemos saber con exactitud que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado y en ese lapsus de entre una hora y otra, y fue a ser crucificado, se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levaduras que se unía a la de la Pascua. Todo eso está clarísimo. Y sabemos pues cuándo hay que celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso lo sabemos porque está estipulado en la Biblia y te dice, contarás desde tal día a tal día, tanta semana. ¡Pum! Y eso es matemático. Pero en cuanto al nacimiento de Cristo, la Biblia no nos da ninguna información exacta de cuándo nació. ¿Por qué? Porque en nuestra concepción, entre comillas, cristiana, cometemos un gravísimo error. Y es que Jesucristo nació en un contexto judío, no en un contexto cristiano. Jesús nunca fue a ninguna iglesia evangélica, él toda la vida fue a sinagogas. Jesús nunca practicó costumbres cristianas, las costumbres que él practicó y su padre y su madre y sus antepasados eran costumbres judías, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros se comienza a contar desde el nacimiento del niño. Y dice, bueno, el niño nació el 2 de octubre. Pues al año que viene, el día 2 de octubre, el niño cumple un añito. ¿Sí o no? En la mentalidad judía no se cuenta el tiempo así. En la mentalidad judía, en el momento en el que la mujer sabe que está embarazada, en el que la mujer sabe perfectamente que sí o sí está embarazada, ahí se empieza a contar. No a partir del nacimiento a los 9 meses, ¿me entendéis? Por lo tanto, ya empezamos mal. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, ahora mismo aquí en Tenerife tenemos las 8 en punto de la noche. A las 12:01 será día
viernes. Eso según nuestro calendario, según nuestra cultura, según la Biblia, ya es viernes. ¿Por qué? Porque en cuanto cae el sol y ya se puede ver, aunque sea una sola estrella en el firmamento, automáticamente ya estamos al día siguiente. Entonces dice, entonces todos al revés. Bueno, hay que saber estas cosas. Nuestro calendario gregoriano, inventado, mandado a hacer por un papa, tiene 365 días. El calendario bíblico tiene 360 días. Otro dato a tener en cuenta. ¿Qué te parece? Y así podríamos contar cantidad de detalles que cuando uno va a la palabra, uno tiene que conocerlos. Porque si no ya estás partiendo equivocadamente. Y entonces decimos, el nacimiento del niño marca el momento de su nacimiento y de su próximo cumpleaños. Te vuelvo a repetir, la vida en la cultura judía, en la cultura hebrea, se cuenta a partir de la concepción, no a partir del nacimiento. Ahora bien, tengo aquí algunos datos que les voy a leer en esta tarde, que son muy interesantes, pero primeramente quiero decir lo siguiente. No sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. No hay ni un solo ejemplo, ni uno solo. Si alguien sabe de alguno, por favor que lo diga ahora, o calle para siempre. No hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de nadie que haya practicado el nacimiento de Cristo, que haya celebrado, mejor dicho, el nacimiento de Jesús. La única fiesta que nos obligó el Señor a recordar frecuentemente fue, dice, haced esto, háganlo en memoria de mí. Y cada vez que comáis este pan y cada vez que bebáis de esta copa, mi muerte estáis anunciando hasta que yo vuelva. Es una orden. Yo sé que hay movimientos cristianos o evangélicos que no practican esto de tomar pan y vino asiduamente, porque dicen que es algo simbólico. Bueno, yo solamente lo digo con todo mi respeto, no saben lo que se pierden. Y es una interpretación incorrecta. Yo creo que es bíblico y estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? Que hay que partir del pan y el vino. Hombre, hay iglesias que lo hacen todos los domingos. Elena, por ejemplo, se crió en una iglesia que todos los domingos, sí o sí, todos los domingos a la mañana, se llama culto de comunión. Por eso, porque se da la comunión. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes, otras iglesias una vez al año, etcétera, etcétera. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero Jesús nunca dijo, los discípulos nunca dijeron, Pablo nunca escribió, Pedro nunca escribió, Santiago nunca escribió, ningún discípulo escribió, y también tenéis que recordar todos los años el nacimiento del Mesías. No. Mira, recordamos cuando partió el pan y el vino e inauguró el nuevo pacto. Recordamos su muerte, claro. Recordamos su resurrección. Recordamos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Recordamos un montón de cosas, pero bíblicamente no te puedo demostrar, no lo puedo hacer. Te estaría mintiendo. No te puedo demostrar bíblicamente que los primeros cristianos celebraban el nacimiento de Cristo. No lo hacían. Ni siquiera es un mandamiento de la Biblia el celebrar dicha fiesta. Entonces te estoy dando información para que lo sepas. La fecha exacta del nacimiento de Cristo no se encuentra registrada en el Nuevo Testamento. Ahora, el famoso día 25 de diciembre ha sido un día que en el mundo pagano, en el mundo greco-romano, ustedes saben que estaban los babilónicos, luego vinieron los medos persas, a continuación los griegos y después los romanos. El Antiguo Testamento, lo que llamamos vulgarmente Antiguo Testamento, termina con el imperio medo-persa. Pero cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, nos encontramos a los romanos. Y tú dices, ¿pero y los griegos? ¿Ves? La Biblia no te da información sobre los griegos. Pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay 400 años de silencio, ¿sabían eso, no? Nuestro Antiguo Testamento, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento según nuestra Biblia? Malaquías. Pero cuando tú vas a una Biblia hebrea, tú te das cuenta que el último libro del Antiguo Testamento no es Malaquías, es Segunda de Crónicas. Da igual, el orden no altera los factores, ¿no? Sea uno, sea otro, son exactamente los mismos, aunque el orden es diferente. Pero cuando se termina de escribir, cuando el último profeta del Antiguo Testamento terminó su mensaje, supongamos que fuera Malaquías, hasta que encontramos al siguiente profeta
predicando. ¿Y quién fue el siguiente profeta entre el Antiguo y el Nuevo predicando? ¿Quién fue? Juan el Bautista. Hay 400 años de silencio. No hubieron profeta entre Malaquías y Juan el Bautista. ¿Y cómo se guiaba la gente? Por la palabra. Ahí estaba todo escrito, todo comprimido, todo condensado. Y fue un tiempo de silencio, de palabra profética, pero la palabra ya estaba escrita. Luego la gente querían palabra, vayan a la palabra, valga la redundancia. Vayan a la escritura y ahí encuentran todo. Bien. Entonces, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, nos encontramos que ese imperio que no aparece en el Antiguo Testamento, que son los griegos, que aparece en esos famosos libros que yo he recomendado muchas veces que lean, Primera y Segunda de Macabeos, que son la familia de los Macab, que significa martillo en hebreo. Los macabeos son los que martillaban, los que machacaban. Y en estos días en Israel se está celebrando una fiesta que no tiene una base, vamos a decir, bíblica, sino es un mandamiento bíblico el cumplirla, vaya, pero que es una fiesta que en estos días ya se está celebrando, y les voy a demostrar que Cristo la celebraba, aunque no era mandamiento, Él la celebraba, y es una fiesta que se llama la fiesta de Hanukkah. Y por eso ustedes cuando van a Israel van a encontrar que hay dos modelos de candelabro diferentes. Está el famoso menorá, que tiene 7 brazos, y después se encuentran la Hanukkía. Menorá es el de 7, Hanukkía es el de 9. Y tú dices, ¿qué diferencia hay entre uno de 7 y uno de 9? Bueno, te lo voy a decir. El candelabro de 7, la menorá, era el que se utilizaba primeramente en el tabernáculo y después en el templo, pues para iluminar. No había luz eléctrica, no había un interruptor y se encendía la luz, sino que se ponía aceite, ¿verdad? Se iluminaba para que el sacerdote pudiera moverse y pudiera ministrar en el templo, ¿verdad? Ya dimos en su día una explicación de que el primer versículo, quédense con este dato, el primer versículo de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis 1.1, Éxodo 1.1, Números 1.1, Levítico 1.1 y Deuteronomio 1.1, nos explican todo lo que tiene el menorá. ¿Cuántas palabras tiene en hebreo el primer versículo de Génesis? 7 brazos. Otra característica de la menorá la encontramos en Éxodo 1.1 y así sucesivamente, pero no voy a entrar en detalles acerca de eso. Pero en la época de los seleucidas, en la época de los griegos, déjenme que les cuente algo de historia, que es bueno saberlo. Cuando Alejandro Magno muere, dicen que era homosexual, no dejó descendencia. Es el único imperio que pervive después de la muerte del emperador, pero no en sus hijos, sino en sus generales. Por eso Daniel, cuando está en Babilonia, dice que él vio a un leopardo con 4 cabezas. Y las 4 cabezas son los 4 generales que cuando Alejandro Magno muere, se reparten en 4 pedazos el mundo que había conquistado Alejandro Magno, ¿verdad? Uno de los trozos que se reparte tenía que ver con Israel. Y allí estaba el famoso Antíoco Epifanes, que era terrible, terrible. Ese fue el que se atrevió a meter a un cerdo dentro del lugar santísimo y sacrificarlo y de esa manera, humillar y avergonzar a Dios y en fin, tantas cosas, ¿no? Esa es la famosa abominación desoladora, la profanación del lugar santísimo. En esa época de los griegos había una familia compuesta por una serie de hermanos que se propusieron restaurar la vida política y espiritual de Israel. Los griegos dominaban, el templo lo habían convertido en un gimnasio, habían impedido los sacrificios y aquello era un desastre. Esta familia se levanta, primero un hijo, después el otro hermano, todos murieron como mártires, es una historia tremenda. Y estos macabeos, que no se llamaban macabeos, sino una especie de apodo, los que martillaban, los que golpeaban, pelearon militarmente, cuerpo a cuerpo con los griegos y los derrotaron, los vencieron, los echaron de Israel y restauraron el culto en el templo. Pero resulta que el aceite que se utilizaba para las lámparas del candelabro, en este caso de la menorá,
no llegaba, porque lleva un proceso y se tarda un tiempo en elaborar ese aceite específico para la menorá. Había muy poco aceite. ¿Qué ocurrió? Oraron al Señor y el Señor hizo que la poca aceite que quedaba durara milagrosamente más tiempo de lo que habitualmente duraba. A partir de ese momento, para recordar el milagro de que el Señor permitió que el aceite durara más tiempo de lo habitual, se comenzó a celebrar la fiesta de la Hanukkah, la fiesta de las luces, la reinauguración del templo. Entonces, en esta época del año, para recordar ese milagro, se enciende con la vela del centro, cada día una vela diferente, hasta llegar a 9 velas, porque ese fue el tiempo que duró el aceite. Y eso es lo que significa la fiesta de Hanukkah. Ahora ustedes pueden ver, dice, y Jesús subió al templo a la fiesta de la dedicación del templo. Y tú dices, ¿qué fiesta es esa? Porque ahí no dice Pascua, ahí no dice Pentecostés, ahí no dice tabernáculo, dice a la fiesta de la dedicación del templo. Pero si el templo ya estaba inaugurado cuando Cristo vivía. Pero era la fiesta en la que se recordaba la reinauguración del templo cuando los macabeos derrotaron a los seleucidas, a los griegos, y entonces esa era la fiesta de Hanukkah que Cristo la celebraba, Juan capítulo 10. Entonces Cristo, que sabía la historia de esa fiesta, dice, yo soy la luz del mundo. Y la gente sabía lo que estaba diciendo, porque así como este aceite, esta luz se enciende, yo soy ahora la luz del mundo. Y posteriormente a sus discípulos le dice, y ahora también vosotros sois la luz del mundo. Y todo está basado en algo que pasó en aquel tiempo. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que nos dice la Biblia quién gobernaba en el Imperio Romano en el tiempo del nacimiento de Cristo. Pero cuando se hace el calendario gregoriano o cristiano, vaya, el que tenemos ahora mismo nosotros, se cometió una gravísima equivocación. Algunos calculan que del verdadero calendario bíblico al que usamos actualmente puede haber una diferencia entre 4 y 6 años. Es decir, que en vez de estar ahora en el 2015, estaríamos ahora 4 años o 6 años más de lo que estamos. Y eso es bueno saberlo, porque la Biblia nos da datos acerca de lo que va a ocurrir en cada tiempo, y por eso estamos viendo profecías cumplidas nosotros en este momento, que tú dices, pero no me encaja el tiempo. Claro, no te encaja el tiempo si te llevas por el 2015, pero si te llevas por el calendario bíblico, te encaja todo de una forma maravillosa, porque Dios no se mueve con el calendario inventado por Don Gregorio, sino Él se mueve por el calendario inventado y creado y dado por Él en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sigo leyendo esto que está muy interesante. La historia de la Navidad parece tener los primeros antecedentes entre el 320 y 353 después de Cristo. Es decir, que hasta el 350 y pico después de Cristo, ningún cristiano, ninguna iglesia practicaba o celebraba lo que vulgarmente llamamos la Navidad. Durante más de 300 y pico de años, esto no existía. ¿Qué te parece? Yo dije un día que si ustedes quieren ver la transformación terrible que experimentó el cristianismo, tienen que leer detenidamente lo que pasó en el Concilio de Nicea. Ahí en Google, se meten, Concilio de Nicea, estudien, lean lo que allí pasó. El cristianismo del 300 para atrás era diferente al cristianismo que se vive hoy en día del 300 y pico hasta nosotros. Todo cambió, hermanos, todo cambió. Entonces fue en esa época, en ese tercer siglo, cuando se comenzó a decir que Cristo había nacido el 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque era la fiesta, era el día más pagano del año. Se celebraba el culto al dios Saturno, y el dios Saturno era el dios de las cosechas, y era un día de celebración, pero de celebración pagana,
de sacrificios en agradecimiento al dios Saturno. Era el solsticio de invierno en el hemisferio norte, y ahí dijo alguien, bueno, vamos a utilizar el día más pagano del año cuando se adora al sol, vamos a utilizarlo y lo vamos a cristianizar para que de esa manera también nosotros los cristianos formemos parte de la festividad y de la alegría a nivel mundial. Desde finales del siglo IV, finales del siglo IV, el cristianismo comienza con la famosa tradición de la Navidad, y el Papa Julio I dijo que Jesús había nacido el 25 de diciembre. ¿De dónde lo sacó? De ninguna parte, se lo inventó, porque la Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre, pero él, como era el Papa, cualquiera le llevaba la contraria. Era el día en el que se celebraba, como acabo de decir, el solsticio de invierno en la antigüedad, y era el día en el que las costumbres y las tradiciones heredadas, las costumbres y mitos y leyendas más aberrantes se llevaba a cabo, y entonces se utilizó para que la gente supiera que también Cristo había nacido en esa época, y de alguna manera pues utilizar el paganismo, utilizar las festividades, pues para decir, bueno, Cristo también nació en esta época, ¿no? En el año 540, un monje llamado Dionisio, cuyo apodo era el Exiguo, en el cálculo de las fechas propició la fijación de una fecha errónea en cuanto al nacimiento de Cristo. El error incluso hasta en el año, porque se cree que Jesús nació 4 o 6 años antes de lo que realmente esta gente decía. El tema de las fechas, ya hemos dicho, es algo muy controvertido, pero al final se llegó a la conclusión de que Cristo había nacido en esa época, y los cristianos comenzaron a practicarlo como parte de la cultura o de la tradición. Hay muchos relatos en los que cuenta la historia que miles y miles de cristianos se dejaron matar, quemar, crucificar y torturar hasta la muerte porque se negaban a celebrar la famosa Navidad el 25 de diciembre. Así que hermanos nuestros en la fe han muerto quemados, torturados y crucificados por negarse a formar parte de una fecha inventada, creada por el hombre, rodeada de paganismo, donde una de las costumbres que había era sacrificar toros, sacrificar animales, cortarle los testículos a estos animales y colgarlos en los árboles. De ahí viene la famosa costumbre de colgar bolitas en los árboles, de la costumbre pagana de aquellos degenerados griegos y romanos que hacían este tipo de ofrendas y de sacrificios a sus dioses, y de ahí pasó. Luego se prendía fuego al árbol, pero claro, prender fuego al árbol, pues es, en una casa particular es una temeridad, y entonces a alguien con el paso del tiempo se le ocurrió ponerle un montón de luces para que represente aquel fuego, que evidentemente no se puede hacer hoy en día por sentido común, pero entre las bolitas y el fuego que se pone, las luces que se pone, pues es lo más parecido a aquellas bolitas que se ponían colgadas en los árboles, y al mismo tiempo las luces representan el fuego, que por cuestiones obvias no se pueden poner hoy en día. Así que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero escuchen esto porque es muy interesante. La explicación más consistente de los historiadores es que el origen de la Navidad se tomó entre el siglo III y IV, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El porqué de la elección de esta fecha, bueno, se relaciona con la necesidad de la reciente oficializada religión cristiana de imponerse sobre las tradiciones de los cultos paganos romanos. En aquel tiempo el mundo estaba dominado por el Imperio Romano, se adoraba a Saturno, como el Imperio Romano a través del emperador Constantino supuestamente se había convertido. Dejemos de celebrar en el 25 de diciembre la fiesta a Saturno, pero claro, ahora está todo el mundo acostumbrado a practicar el 25 de diciembre a Saturno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora somos cristianos. Bueno, pues sigamos celebrándole igual, pero a Saturno ya no podemos, somos cristianos. Bueno, a Saturno no, a Cristo. El mismo perro, pero con distinto collar. Adoraban al sol. Sí.
Ellos pueden decir misa. Los papas eligieron el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús, como una estrategia para el proceso de expansión del cristianismo, en el que sistemáticamente se buscó absorber y fusionar toda celebración de ritos paganos con las nuevas creencias o fe de los cristianos. Por lo tanto, bíblicamente, si alguien te para en la calle y te dice que la fiesta de la Navidad, que se suele celebrar el 25 de diciembre, tiene un trasfondo pagano, no se te ocurra llevarle la contraria ni decirle que no es así, porque vas a hacer el más rotundo ridículo. Efectivamente, el día 25 de diciembre era una fiesta, la fiesta más pagana en todas las culturas del Imperio Romano, donde se hacían auténticas barbaridades, sacrificios humanos, sacrificios de animales, ofrendas brutales de sangre, etcétera, etcétera. Como supuestamente, repito, el Imperio Romano dejó el paganismo y abrazó la fe cristiana que había perseguido durante más de 300 años, pues ahora ¿qué hacemos? Ahora nos encontramos con un dilema. Bueno, lo solucionamos fácilmente. Seguimos manteniendo el día, seguimos manteniendo las costumbres de dicho día, ¿vale? Seguimos celebrando todo exactamente igual, pero en vez de a Saturno, en vez de a divinidades falsas, pues la celebramos a Dios y total, aquí no ha pasado absolutamente nada. A base de repetir y de repetir y de practicar, un siglo, una generación, otra generación, nos hemos puesto hoy en día en el año 2015, aparentemente después de la era cristiana, y resulta que hemos abrazado unas costumbres y unas prácticas que nosotros no lo hacemos con ninguna mala intención, ¿no? Nosotros no lo hacemos porque creemos en el paganismo, ni mucho menos, pero sin darnos cuenta estamos practicando y celebrando y haciendo cosas que tienen un trasfondo totalmente pagano, pero después queremos que los paganos cambien cuando los paganos lo que han hecho es que nos han cambiado a nosotros. Y se han metido en nuestras casas, y se han metido en nuestras costumbres, y se han metido en nuestro vocabulario, y hemos visto, no de ahora, de hace ya muchos años, que en estos días, que teóricamente, vamos a decir, ha nacido el Señor, que no es así, ya lo hemos demostrado, pero que teóricamente teníamos que celebrar su nacimiento, resulta que se ha convertido en una fiesta, ¿de qué? De despilfarro, de derroche, de negocio, donde después se habla de la famosa cuesta de enero, porque la gente empezó a regalar y a comprar y a regalar y a comprar, a regalar y a comprar cosas que después en enero se arrepienten o no usan o quieren cambiar, y después resulta que ya el año, en vez de empezarlo libre de deudas, ya lo empiezan con más deudas, aparte de las que ya tenían del año anterior. ¿Por qué? Porque la fiesta así lo requiere. Porque si no le regalamos al abuelito, y si no le regalamos nada al niño, y si no le regalamos nada a la abuelita, o al tío, o al papá, o al sobrino, pues como que es una falta de educación, y como que falta el amor en la familia, y como que todos nos hemos vuelto locos, y nos hemos fanatizado, porque ahora somos cristianos. No, mi hermano, aquí no nos hemos vuelto locos, sino que ¿sabe lo que pasa? Que el conocimiento confronta, y el conocimiento compromete. Por eso hay gente que dice, yo prefiero no saber nada, y seguir en la ignorancia. Pero ¿sabes qué? Cuando estamos en Cristo, estamos obligados, estamos comprometidos con la verdad. Y la verdad nos hará libres en la medida, no es como un botón, la verdad os hará libres. Eso no cuesta nada decirlo. La verdad nos hará libres siempre y cuando interioricemos y practiquemos la verdad. Porque yo puedo conocer la verdad, pero la verdad, si no la vivo, si no me la aplico, si no la practico y si no la interiorizo, la verdad simplemente no hace absolutamente nada. No es como un amuleto. ¿Cuánta gente ha comprado antaño la Biblia? ¿Cuántos hogares tenían un pedazo de Biblia enorme y la tenían ahí en la estantería? ¿Por qué? Porque, hombre, es la palabra de Dios. Pero es que la palabra de Dios no es un amuleto. No es como el que pone una herradura. No es como el que pone una ristra de ajos.
No es como el que recurre a un amuleto, que los hay en todas las religiones. Los judíos también tienen un montón de amuletos, ¿eh? No se pueden ustedes imaginar. La famosa segulá y tantos amuletos creados y diseñados y vendidos y bendecidos por los rabinos para protección del mal de ojo, para protección de no sé qué, para protección de los malos espíritus. En todas las religiones siempre ha habido amuletos, pero la verdad, la Biblia no es un amuleto, es un estilo de vida que nos lleva a comprometernos y nos lleva a decir: Señor, perdóname, porque he estado creyendo y practicando y encima enseñando y transmitiendo una mentira, creyendo que es una verdad. Y no hay nada peor que creer que algo de mentira es una verdad y yo la practico en mi vida. Hermanos, en estos días, generalmente en todas las iglesias, incluido esta, suele ocurrir algo muy común. Y es que, por ejemplo, lo notamos, ¿no? Y no es que llevemos un control excesivo del tema, pero les cuento la realidad. Muchísimos creyentes se gastan el dinero que tienen y el que no tienen, y se olvidan muchas veces de lo que tenían que haber apoyado con su dinero a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que comprar regalos a todo quisqui, y hay que tirar la casa por la ventana. Y si nos vamos a la noche a la cama sin tener toda la mesa llena de comida, como que no hemos celebrado Navidad. Y yo pregunto, imaginémonos por un instante, que no es así, pero trabajemos con la hipótesis. Bueno, vale, nació el 25 de diciembre, vale, perfecto. Si realmente nació el 25 de diciembre, ¿a quién tendríamos que celebrar la fiesta? Me imagino que al Señor. Pero nosotros somos tan listos que nos hacemos la fiesta para nosotros. Y tendríamos que traerle regalos a Él. ¿Cómo? Bueno, pues ¿qué le hace falta a la iglesia? Pintarla. Yo regalo este año la pintura. Si el cumpleaños del Señor y esta es la casa del Señor, ¿qué le hace falta a la iglesia? Más sillas, yo las regalo. Pero no hacemos regalos al que cumple años, teóricamente, sino que nos hacemos regalos a nosotros. A papá, a mamá, al tío, al sobrino. Y yo digo, bueno, ¿el cumpleaños de quién es? ¿Tuyo? ¿O es el del Señor? Porque si es el del Señor, al que menos le hemos regalado ha sido a Él. Resulta que nos hemos regalado a nosotros. Y tenemos, los que tengan, ¿no?, el árbol lleno de docenas de juguetes y docenas de regalos. Y tú dices, ¿y el regalo del Señor dónde está? Porque la iglesia no puede sufrir en estos tiempos, en este mes de diciembre, porque teóricamente sería el mes de más abundancia, ¿sí o no? Tendría que ser el mes en el que sobraran Biblias, sobraran sillas, sobrara de todo, porque es el día especial del Señor. Pues ¿saben qué? Suele ocurrir generalmente todo lo contrario. Es cuando tal vez menos nos acordamos del Señor. Ahora, nosotros vamos a utilizar la fiesta que el mundo inventó, no el Señor, no la iglesia primitiva, no la Biblia. Nosotros vamos a utilizar la fiesta que inventó el mundo para decirle al mundo el motivo por el cual el Señor vino a este mundo. Que no fue otro más que morir por nuestros pecados, derramar su sangre y restaurar nuestra vida y sacarnos de la miseria y de la ignorancia y ponernos en el reino de su amado Hijo. Eso es lo que vamos a hacer. El mundo que celebre lo que quiera. No es un tiempo para derroches, ni despilfarro, ni borracheras. No es un tiempo para trasnochar y tirar la casa por la ventana y parece que si no le regalo un suéter o un pantalón o una camisa, fulano se enfada y me mira, pues que me mire como quiera. Pero no es un tiempo para nosotros. Tendría que ser en todo caso un tiempo de más oración, de más compromiso, de más reuniones, de más entrega. Tendría que ser eso si verdaderamente nació en esta época. Tendría que ser eso, pero lamentablemente vemos que no lo es. Y entonces, amados hermanos, resumiendo un poco todo esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decirle al mundo, claro, nosotros creemos que Él vino. ¿Cómo no lo vamos a creer? Nosotros creemos que Él nació y que Él vivió en esta vida y que Él murió y que Él resucitó y que digan lo que quieran, pero vino con propósito, vino con un objetivo, no vino para entretenernos, no vino para que ahora en diciembre tiremos la casa por la ventana, luego en abril, marzo, abril, volvamos a recordar toda la tragedia de la sangre, de la muerte, de Pilato, de la crucifixión, de la tumba, de los latigazos, etcétera, etcétera, y el resto del año. No, hermano, no vamos a dejarle al mundo que nos diga cuándo y dónde tenemos que celebrar lo que tendríamos o no que celebrar. ¿Qué es lo que tenemos que celebrar? Lo que dice la Biblia. Haced esto
en memoria de mí. Ahí tienes ya un ejemplo. Si dice el Señor, nos dice el Señor, haced, cumplid con esto en memoria de mí. Bueno, ahí tenemos una obligación, pero en ninguna parte mi Señor, nuestro Señor, ni a ti ni a mí, nos dice, y una vez al año recuerden que el 25 de diciembre yo nací. Porque dicho sea de paso, cuando Cristo nació, la palabra diciembre ni existía. Porque ni ese mes existía cuando el Señor Jesucristo nació, sino que estamos hablando de términos y de palabras creadas, diseñadas e inventadas por los hombres. Y quiero que este año sea diferente. Debe ser diferente este año en nuestras casas. Lo dije hace mucho tiempo, cuando pongamos la mesa y nos juntemos los hermanos, los amigos, los familiares, etcétera, pongan en la mesa un cubierto como si Él estuviera sentado en la mesa con nosotros. Para que cuando venga un inconverso te diga, oye, ¿y ahí no se va a sentar nadie? Sí, ahí está sentado esta noche el Señor con nosotros. ¿Y eso? Sí, porque queremos que el Señor esté sentado en nuestra mesa. Porque si el Señor no está sentado en esta mesa, ¿qué rayo estamos celebrando nosotros aquí esta noche? ¿Qué estamos celebrando? ¿Un banquete? ¿Qué estamos celebrando? Si el Señor no está sentado en esta mesa, ¿qué hacemos aquí tú y yo? Es una cena normal y corriente como cualquier otra, pero queremos invitar al Señor a nuestra casa. Queremos que coma con nosotros, que viva con nosotros, que duerma con nosotros, que entre con nosotros, que salga con nosotros. Nuestra vida no gira en torno a fiestas, porque nuestra fiesta se llama Cristo. Y nuestra fiesta desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos que decir, ahora el nacimiento, ahora la muerte. Todos los días yo recuerdo que Cristo vino a este mundo a morir por mí. ¿Sí o no? Todos los días yo recuerdo que Él murió por mí en la cruz. Todos los días, no solamente el domingo de resurrección, allí en el Parque La Granja. Yo todos los días recuerdo que el Señor resucitó al tercer día. Yo todos los días recuerdo que Él está vivo. No tengo que decir, bueno, ahora esto. Ahora, ¿quién nos marca a nosotros el calendario? Lamentablemente, ¿sabe quién nos marca el calendario? El mundo. El mundo se ha metido en la cultura de tal manera que dice, no, ahora carnavales, ahora Halloween, ahora Semana Santa, ahora la Ascensión de María, ahora el Puente de la Constitución. Y le hemos dejado al mundo que nos organice el tiempo y nos diga incluso cómo tenemos que comportarnos en cada época del año. Claro, nosotros gracias al Señor somos cristianos y muchas de esas cosas ya no las hacemos, pero el que es mundano, el que no es cristiano, dice, carnavales, ¿me tengo que disfrazar? ¿Me tengo que disfrazar? ¿Por qué? Porque el mundo dice que ahora es cuando yo me tengo que hacer de disfrazar y hacer el idiota durante una semana o 15 días, pero luego no, ahora dice, no, ahora viene la cuaresma, ahora viene la resignación, el perdón, la ceniza, no sé qué, no sé cuánto. No, ahora viene la Semana Santa, no, ahora viene no sé qué. Y le hemos dejado al mundo que organice nuestro tiempo y nuestro estilo de vida. Nuestro tiempo y nuestro estilo de vida, ya lo dijo el Señor cómo tiene que ser. Si a alguien le interesa, aquí lo tienen. Señor, ¿qué tengo que celebrar en marzo? Señor, ¿qué tengo que hacer en diciembre? ¿Qué tengo que hacer cada día de la semana? Aquí está el manual. No le dejemos al mundo que nos organice, porque mira, yo me acuerdo que hace años, y termino, en España no se celebraba Halloween. ¿Cuánto tiempo lleva esta fiesta entre nosotros más o menos? ¿Alguien más o menos sabe? 8 años. Bueno, 8 años. Y nosotros ya tenemos una edad. Luego, durante muchos años de nuestra vida, esta fiesta en España no se celebraba. Íbamos a un centro comercial en esta época de noviembre, creo que se celebra esta fiesta terrible, y no había ninguna calabaza, no había ninguna cosa de terror. ¿Por qué? Porque esta fiesta no se había introducido. Pero mira cómo la metieron. Mira cómo la metieron, amigos. Y el otro día, el Black Friday. Ya nos metieron otra. Y en enero, ahora y el mundo tiene, hermano, lo tiene tan claro, el diablo tiene tan claro los objetivos que dice, mira, a la gente le gusta varias cosas. Comer bien, vestir bien, vivir bien y divertirse. Perfecto. Como no quieren ser guiados por el camino de la palabra, como no quieren ser guiados por el camino de Cristo, sino quieren seguir por el camino del relajo, por el camino del despilfarro, pues yo le voy a dar. Y el diablo le da a la gente lo que quiere. ¿Quieres carnaval? Toma carnaval. Y tú dices, ¿cómo puede ser que un país que ha estado años en crisis llegue la fiesta del carnaval
y no haya pagas para gente que no tiene nada y que están en el paro y que no tienen los pobrecitos nada, y resulta que ayuntamientos den subvenciones de miles y de miles de euros a personas para que tiren la casa por la ventana durante una semana o durante un mes. ¿Cómo es posible? Es que el pueblo quiere eso. El pueblo quiere eso. En el pueblo de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, la tradición del toro de la Vega. ¿Quién no ha oído esa barbaridad? Cogen un toro bravo, lo sueltan al campo y miles y miles y miles y miles de personas lo rodean, lo pinchan, lo clavan, lo torturan. Cuando ya el animal está reventado que no puede más, llega uno, rácata, le clava una lanza, lo montan en un caballo, lo llevan al pueblo y es el héroe, porque este año ha matado el toro de la Vega. Cuando van allí la gente a protestar en contra de esta fiesta, cuando han ido ecologistas o personas que dicen, oye, pero ¿cómo puede ser esto? Los han sacado del pueblo a patadas, los han apedreado. Y cuando los periodistas pueden acercarse a uno de aquellos fanáticos, ¿saben lo que les dice? Nunca dejaremos de celebrar esta fiesta en nuestro pueblo, porque esta es una tradición que hemos tenido en nuestra tierra de toda la vida. Y es como si la tradición impera por encima de la razón. Primero la tradición, luego la razón. Primero la tradición y luego todo lo demás. Pero vamos a ver, pero como creyentes vamos a entrar en ese juego. Hermanos, muchos de ustedes cuando entraban al agua y se iban a bañar no se persignaban. O cuando pasaban por una cruz no se persignaban. O cuando pasaba un coche fúnebre no se persignaban. ¿Lo siguen haciendo? ¿A que no? Pero si lo hicimos toda la vida. Pero ya no. Ya no. Porque hemos entendido de que hemos pasado de muerte a vida. Pero sigamos pasando de muerte a vida. No nos quedemos en mitad de camino. No digamos, ya no adoro a esto, ya no adoro a aquello, ya no adoro a esto, ya no hago tal. Pero alguna cosita me queda. Me queda esto y bueno, total son unos días. Hermanos, sigamos avanzando. Ese fue el gran error de Israel. Entró, conquistó cuatro cachitos de tierra. No, toda la tierra tenés que conquistar. No, Jericó, un poquito por aquí, un poquito por allá. Sí, pero escucha, es que allí viven los filisteos. Ah, bueno, no importa. Y allí viven los amorreos. Y allí viven los no sé qué. Total, tenemos ya 4 casitas. Nuestras vaquitas, nuestras ovejas, nuestras gallinitas. No, hijo, tienes que conquistar toda la tierra, porque si no los conquistas, ellos mañana se vuelven contra ti y te van a conquistar. Y en la vida cristiana no es conquistar el tabaco, la droga, la prostitución, la mentira, el soborno, no sé cuánto. Bueno, ya estos días ya están vencidos. Gloria a Dios. Pero ven para acá. ¿Y esto? ¿Y esto? Horóscopo. ¿Cómo? ¿Sí, horóscopo? Ay, amigo. No, pero es que ya no fumo, ¿no? Que no estoy hablando de eso. Eso ya está. Todavía tienes un poquito de horóscopo. Un poquito ahí de no sé qué. ¿Esto cuándo lo vas a conquistar? Lo que has conquistado no es excusa para no seguir conquistando lo que te falta. Es más, si has conquistado y superado cosas tremendas, te tienes que agarrar a eso y decir, Señor, como tú me ayudaste a conquistar y a vencer esto, que para mí era algo grande, importante, agárrate a eso y sigue practicando cosas. Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando el Señor llamó a Gedeón, ¿se acuerdan? Llamó a Gedeón y le dice, mira, ven para acá. Tu padre tiene un ídolo en la casa y lo adora. Levántate y rómpeselo. Y Gedeón dice, el ídolo de mi padre. Dice, sí, porque él no lo va a romper nunca. Entonces tú, que tienes las ideas más claras que él, ayúdalo, desata a tu padre. Porque si tú le dices a tu padre, papá, Dios me ha dicho que rompas el ídolo, tu padre nunca lo va a hacer. Pero tú sí lo tienes claro, ayuda a tu padre. Tú tienes más luz que él. Y entonces dice que lo hizo de noche. No se atrevió a hacerlo de día. ¿Saben la historia, no? Se levanta, despedaza el ídolo del padre. Y al día siguiente, ay mi madre, se monta la marimorera en la ciudad. ¿Quién rompió el ídolo del fulano de tal? El ídolo, el muñeco, la imagen del padre de Gedeón. Sale el padre de Gedeón, se entera y dice, bueno, si era tan poderoso, no fue capaz de defenderse. No sé quién habrá sido, pero vino alguien, lo rompió y no fue capaz de defenderse. Luego, no era tan Dios como yo creía que era. Fíjate que el hijo
ayudó a que el padre se diera cuenta de que había estado adorando a un muñeco, creyendo que era un Dios poderoso, y cuando le atacaron, como es un ídolo, no pudo defenderse. Mira como un pequeño detalle, bueno, pequeño, como un gran detalle de su hijo, le ayudó a su padre a decir, oye, gracias, porque hoy me he dado cuenta de que yo estaba adorando a un muñeco. Hermano, hay gente que a lo mejor dice, mira, yo esto lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Pero hay gente que no tendrá la fuerza. ¿Por qué? Porque la costumbre, la tradición, la familia, la sociedad, no sé qué. No te preocupes. Yo le digo a la gente, mira, ¿usted le da miedo romper los muñecos que tiene? Ay, sí, porque me da cosita. Tráigaselo, que yo se los rompo. Yo le ayudo. No será la primera vez que me voy a ese patio ahí y me lío a martillazos con Pedrito, con Juanito, y no se defienden tú, ¿eh? Los desmigajo todos, ¿eh? Y no se defiende ninguno. Y le digo, ¿te das cuenta cómo nos han defendido? Entonces, hermano, hay cosas que tendrás que romper tú. Tú tendrás que romperlas y quitarlas de tu vida. Pero hay momentos en los que Dios te pondrá en una casa, en una familia, para decir, mira, déjame ayudarte. Déjame demostrarte que esto no sirve para nada. Y ahí se van a dar cuenta, con ese acto de fe y de obediencia que tú has ejecutado, se van a dar cuenta de que verdaderamente estaban creyendo en una mentira. Yo les he dado de comer, les he dado información, hagan lo que les dé la gana, como dijo Josué. Hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Oramos? ¿Les parece? Venga, oramos. Cierre sus ojos y recuerde lo que ha oído esta noche, porque el conocimiento compromete y confronta, y sin confrontación no hay cambio. Por eso esta noche Dios te ha dado una información y te ha dicho, esto viene de esto, esto y esto. Tú sabrás lo que haces. Pero te damos gracias porque tu palabra es luz. Es una lumbrera, es una antorcha que alumbra en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y en esta noche, Señor, en este día, queremos pedirte, Señor, que nos dé fuerzas para que podamos terminar todos y cada uno de tus hijos este año en una rotunda victoria, contundente, real y genuina. Oramos por todos los hermanos, por todas las personas que a lo largo de la tierra nos están viendo y siguiendo cada semana, culto tras culto, desde aquí, desde Tenerife. Bendecimos a esas miles y miles de personas que nos escriben, que nos ven, que nos oyen. Señor, queremos pedirte por ellos para que los bendigas y para que juntos podamos extender el reino de Dios, las verdades del Evangelio, las verdades que salvan, que transforman las vidas, que son las verdades de tu palabra. Libéranos de cualquier temor, rompe en nosotros toda atadura a la tradición, a la costumbre, rompe todas esas costumbres paganas que a veces hemos cultivado y hemos practicado durante años sin darnos cuenta lo que hemos estado haciendo, Señor. Que en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras congregaciones, Señor, haya libertad, haya verdad. Y gracias te damos porque tu verdad, tu palabra libera, y queremos ser libres de todo engaño, de toda ignorancia, de toda mentira. Y te damos gracias porque hasta aquí podemos decir, el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Y hoy no adoramos a nada ni a nadie más que al Señor nuestro Dios. Recibe toda la gloria, mi Señor. Recibe toda la honra. Y que en esta noche salgamos de este lugar con las ideas claras, sabiendo lo que tengo y lo que no tengo que creer y practicar. Porque tu palabra siempre habla y yo acepto que el Señor ha hablado a mi vida esta noche. Y toda la gloria para ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.